Bienvenidos a la serie de video en español de Music Service Learning. Esos videos fueron producidos por estudiantes de West Chester University. Este video se trata de afinar el violín. Hola, me llamo Abby. Hoy te voy a enseñar a afinar el violín. Es importante ver todo el video antes de afinar. Hay dos formas de afinar el violín. Primero, se puede afinar con las clavías cerca del caracol en la parte superior del violín, las cuales se usan cuando la cuerda está muy desafinada. Se puede afinar también con los microafinadores en la parte de abajo del violín cerca del cordal, los cuales se usan para cambios menores. Antes de empezar, siéntate a un piano o abre un afinador en tu móvil. El afinador que uso se llama Piano Tuner. Se escribe P-A-N-O-T-U-N-E-R. Aquí está. Asegúrate de que está abierto y que puedes ver el violín y el afinador al mismo tiempo. Si usas un piano será más difícil, aquí se sugiere que uses un afinador. Recuerda que las cuerdas son G, Sol, D, Re, A, La y E, Mi, desde la más baja hasta la más alta. Es importante siempre afinar las cuerdas más bajas antes de las cuerdas más altas. Vamos a usar las clavías de la parte superior. Asegúrate de no desengrosar las clavías por completo nunca. Es lo mismo para los microafinadores en la parte de abajo. No lo desenroque por completo nunca tampoco. Podría hacerles daños a las cuerdas o al violín. Ahora estamos listos para afinar. Agarra el violín en la rodilla no dominante, mueve la clavija con la mano dominante y pulsa las cuerdas con la mano no dominante. O puedes agarrarlo delante de ti. Soy dura, así que voy a afinar con la mano izquierda. Gira la clavija hacia ti mismo para aflojar y desafinar la cuerda. Después tensa la cuerda a girar la clavija en la dirección opuesta. Si miras el afinador, está por encima de G, Sol, normal, así que debemos de bajar la nota. Para bajar la nota, agarra la clavija con la mano dominante, pulsa la cuerda con la mano no dominante y gira la clavija hacia ti para no reventar la cuerda. Entonces, gira la clavija en la dirección opuesta hasta llegar a la nota necesaria. Mira el afinador para asegurarte que se salen las notas correctas. Recuerda también que hay a girar y entonces empujar la clavija hacia el clavijero para no que se devuelva. Mira el afinador para ver si la aguja toca la parte verde. Para los ajustes menores, cuando está muy cerca de la parte verde del afinador, usa los microafinadores en la parte de abajo del violín. Girar los microafinadores en el sentido de las agujas del reloj tensará la cuerda, y girar los microafinadores en el sentido opuesto de las agujas del reloj aflojará la cuerda. Girar a la derecha subirá la nota, girar a la izquierda bajará la nota. Asegúrate de pulsar la cuerda con la mano no dominante para que la nota salga bien. Y hemos afinado la cuerda G o Sol con éxito y estamos listos para afinar las otras cuerdas. El proceso es igual para las otras cuerdas. Mira el afinador después de pulsar la cuerda un par de veces para ver cuánto falta para que se afine. Por ejemplo, el D o Re resulta un poco más bajo de lo que necesitamos, así que vamos a subirlo. Recuerda, gira la clavija hacia ti para aflojar la cuerda. Entonces gírala en la dirección opuesta para tensarla. Este proceso evita reventar la cuerda por haber tensado demasiado. Ahora el D o Re está en la parte verde, así que lo consideramos afinado y no tenemos que afinar más. La cuerda A o La está casi afinada, pero podemos afinarla con la clavija. Se recomienda usar los microafinadores en vez de las clavijas grandes cuando uno está aprendiendo a afinar el violín. Ahora el A o La está afinado y podemos afinar la cuerda E o Mi. Vamos a afinar solo con los microafinadores.
Si pulso la cuerda y miro el afinador, veo que el E o Mi está solo un poco lejos de la parte verde. Vamos a usar el microafinador y girarlo en la dirección que acerca la nota actual a la nota correcta. Y recuerda, a la derecha para subir la nota, a la izquierda para bajar la nota. Se puede ver que el E o Mi ahora está perfectamente afinado. Ahora el violín está completamente afinado. Pulsa todas las cuerdas para averiguar que todas están afinadas. Recuerda visitar la tienda de instrumentos musicales si tienes algún problema. Estarán dispuestos a ayudarte. Además, recuerda no dejar nunca el violín en un carro por mucho tiempo, especialmente con tiempo extremo. Esto puede afectar la afinación general y la condición del violín. Por último, recuerda no dejar el violín nunca cerca de un calentador, un radiador, un congelador, un refrigerador o un acondicionador. Muchas gracias por ver el video y buena suerte con afinar el violín.